qué se debe hacer para que se haga. Muy buenas noches, compañeros en estudio. En esta oportunidad vamos a conversar con Bernard Martínez, exministro de Cultura, Artes y Deportes y también exdirigente sindical. Bernard, referente a lo que es esta reingeniería de salud, ¿qué nos puede opinar? Es importante entender el espíritu con lo que se está pretendiendo ya para asumir el nuevo gobierno, la temática de salud, la temática sanitaria en todo su contexto. Es consecuente también poder revisar un poco las condiciones actuales en que se está manejando o se está moviendo la Secretaría de Salud. Hay dos vías muy importantes que tienen que ser muy bien observadas. Cuando se habla de reingeniería, cuando se habla de implementar nuevos modelos de salud, tienen que ver aspectos que vayan con la condición de poder ir dándole el giro que queremos en Honduras, de tal forma que finalmente, pues en un periodo corto de tiempo, que a lo mejor puede ser los 100 días, puede ser unos 3 meses o 6 meses o el año, o le puede tomar incluso el mismo periodo de gobierno. Pero aquí lo importante es poder entender cuál es el espíritu cuando se asume este nuevo gobierno para poder manejar la temática de salud, la temática sanitaria, en la que no solamente se puede hablar de lo que es un asunto de medicamento, sino que hay todo un aspecto preventivo, hay todo un aspecto administrativo que hay que saberlo tratar para poder ir tomando la pauta o la temperatura para poder actualizar políticas consecuentes con lo que el país y sobre todo la población requiere. ¿Usted como ministro cree que se pueda cumplir esta reingeniería? Yo diría que sí se puede cumplir, pero en este caso había que tomar en cuenta ese espíritu que he señalado. Es decir, si las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud pueden entender de que la estructura actual en que se encuentra, todo lo que ha sido todo el aparataje y el andamiaje en el cual Salud ha venido bregando, que ha sido un fracaso. Y cuando digo un fracaso es porque no ha habido la indicación como para poder tener los suministros en tiempo y forma, por un lado. Y por la otra vía también poder entender cuál es la mecánica de agilidad con que se puedan responder a los intereses de la comunidad en esta materia. La reingeniería puede ser, pero hay que tomar en cuenta estos aspectos que señalo para que en efecto pues pueda haber algún tipo de engranaje político que permita impulsar estas políticas nuevas que se quieren implementar. Bernard, ¿cuál sería la prioridad para este ambicioso proyecto de reingeniería? Bueno, una de las cosas es entrar en un aspecto de tener claro el panorama de lo que el nuevo gobierno va a exigir, porque hablar de reingeniería por sí sola como que no va a dar condiciones favorables. También tenemos el otra vía importante, lo que es la parte organizada de los trabajadores de la salud. Hablamos de varios sindicatos, hay un sinfín de sindicatos en salud que debe de considerarse una discusión amplia para que pues, se pueda entender hacia dónde se quiere llevar lo que va a ser las nuevas políticas de salud y las políticas sanitarias al respecto. Entonces creo que las nuevas entidades de gobierno deben de observar la estructura laboral, que es importante, repito, con los gremios que existen en esta Secretaría de Salud, como también tiene que observarse el espíritu que puede llevar las personas que van a estar en diferentes niveles administrativos, los mandos intermedios como las regionales y las municipales, que finalmente también donde se genera toda una labor operativa. Es factible, pero va a haber que observar un poco la política en sí, el espíritu de una política que genere consecuentemente lo que el pueblo requiere, que es asistencia médica, por un lado en los hospitales, y por la otra vía la parte preventiva, que también es importante en el esquema sanitario. De concretarse esta reingeniería, ¿quiénes serían los más beneficiados? Bueno, había que ver el aspecto, el del beneficio, porque lo que es salud es un tema nacional, es un tema para todas las personas en el país, no tiene ninguna situación especial en ciertos grupos más que en ellos grupos vulnerables. Hablamos de los niños, la madre niño, gente expuesta a condiciones de pobreza muy fuertes, y en el tema del negocio, de lo que significa, digo negocio por decir algo, porque tiene que ver con las licitaciones para la adquisición de medicamentos, también aquí juega un rol importante. No va a ser posible manejar tantos millones en medicamentos si se continúa con los mismos esquemas, los viejos esquemas.
Por eso repito, el espíritu que la nueva administración puede implementar va a significar un beneficio para todos, o también va a significar un desastre para todos, en todo caso que esto no logre cuajar, como diríamos en la comunidad. ¿Se puede catalogar que ha fracasado la actual Secretaría de Salud? No, la Secretaría se vino a pique. La Secretaría cayó en una condición grosera porque no se quiso entender todo lo que significa, lo que es la licitación de medicamentos para que éstas puedan llegar en tiempo y forma a los hospitales y que la gente lo reciba igual forma pues en su proceso de que puedan tener su cura o su procedimiento de rehabilitación y otros esquemas que permitan al cuerpo recuperarse. Pero también en el tema de la adquisición de químicos y otros aspectos ambientales preventivos, igual se vino al traste porque finalmente toda una condición técnica ambiental en el país no tuvo las condiciones para poder enfrentar la problemática de dengue claramente, el problema de malaria, problemas de diarreas, incluso la misma vacunación infantil de los niños, repito esto así para que la gente entienda a qué me refiero, como igual aquellos programas también de vacunación canina que igual evitan la rabia, es decir, todo esto se vino al traste cuando las autoridades sanitarias a nivel de ministerio, incluyendo el mismo ejecutivo, que es parte importante, no entienden o no quieren entender de que salud tiene que ser una secretaría que tiene que manejarse con un equipo. Está bien que hay un ministro o una ministra, pero no es menos cierto que pueda trabajar por sí solo con la gente que ya han tenido o que, lo grave, vayan a usar el esquema político partidario para llevar acciones sanitarias a las comunidades en el país. Esto no es posible. Si se habla de reingeniería, tiene que entenderse una política clara, con un espíritu emprendedor en funciones de la atención en salud a la población. Bueno, esto es lo que hemos obtenido de parte de Bernard Martínez Valerio, pues que quién mejor para vertir una opinión y darnos a conocer realmente como persona que ha estado ligada al gobierno como exministro y también persona que ha sido dirigente sindical en el sistema de salud. Regresamos con ustedes, compañeros, hasta control principal.